nuestras primeras batallas, cómo las batallas nos enseñan, o si quieres llamarle el mensaje, la batalla me instruye, ¿sí? La batalla me instruye, la batalla te está enseñando algo, cómo debemos de pelear. Y te deja una enseñanza porque ya vimos que sí contestó Dios. Y creo que unos meses antes pasamos aquí unos videos que ustedes vieron cuando hubo un huracán que se llevó a la gente que estaba de Mirona, y hubo otro huracán que se disipó porque hubo una iglesia que lo reprendió. Y creo que el nivel de fe nuestro, como que lo vimos en pantalla y dijimos, wow, qué padre, y como que se aumentó el nivel. Pero unos meses después creo yo que el Espíritu Santo nos estaba anticipando de lo que venía, que nosotros ni sabíamos, a la hora que vino un verdadero huracán de un calibre mucho más grande, de lo cual nos dimos cuenta. Y no sé si a ti te tocó recordarlo. Hubo unas personas que habían estado en la reunión aquí, que estaban allá en Puebla, y me recordaron, ustedes pasaron allá unos videos hace 2 meses y las vimos, y cuando veíamos el huracán nomás nos recordó el Señor que sí se puede, y nos pusimos a orar. O sea, hubo una memoria de aquello también. Pero ahora vivirlo en vida, o sea, que nadie te lo pasó por video, sino que ahora era para ti, era un efecto que iba directo a lo tuyo. Lo curioso es que el huracán venía directo a Monterrey, y veías la ruta del huracán, donde iba a vaciar todas sus canastas de agua, ¿no? Todas sus vasijas de agua las iba a vertir aquí, porque aquí en esta zona, en el noreste, iba a terminar, iba a desahogarse, por decir así, el huracán. Pues ni siquiera eso, ni a melón me supo, como dijo el ranchero. O sea, ni a eso llegó, gracias a Dios. Pero si hubiera caído aquí, pues yo no sé, estaríamos nadando ahorita o trapeando, no sé qué estaríamos haciendo. Pero esa experiencia que vimos en video, después siendo una realidad tangible, nos lleva a crecer. Estas batallas nos llevan a un crecimiento y las batallas nos instruyen. Yo quiero llevarte al Éxodo 17 para ver algo aquí, cómo Dios de algunas formas instruía al pueblo de Israel, dejándoles algunos pequeños ejercicios. Y aquí hay tres, vamos a llamarle así, 3 perfiles o 3 cosas o 3 aspectos de la vida del cristiano que tenemos que tener. Tú tienes que darte cuenta si lo tienes o no lo tienes, y si no lo tienes, lo tienes que desarrollar. Algo que oí a Igna Suárez compartir fue algo al respecto de esto, pero yo quise ahondar un poco más en el tema y descubrir algunas cosas que son importantísimas para nosotros. Y esto es lo que el Espíritu Santo está hablándonos ahorita en el capítulo 17 de Éxodo, en el versículo 8, ya después de que habían cruzado el Mar Rojo, ya después de que habían visto la mano de Dios liberando a Israel de una manera gloriosa, ya para el capítulo 17 ya están en el desierto, han visto la mano de Dios haciendo milagros, lo vieron ellos. Pero ahora en el capítulo 17, versículo 8, de repente se encuentran con hostilidades, hay hostilidades. Y el caminar en la vida a veces hay hostilidades, hay oposición espiritual en alguno de los ámbitos en los que estás moviéndote tú, y a lo mejor ni siquiera lo identificas, ni siquiera sabes de dónde vienen los golpes. Y aquí en el versículo 8 dice, vino Amalek. Amalek quiere decir el que lame, ¿sí? O el que arrasa, es lo que quiere decir, el que arrasa. Imagínate, vino el que arrasa, casi un huracán, ¿no? Vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Versículo 9, ya estás hablando de un enfrentamiento con los primeros grupos rivales de Israel, los amalecitas. Versículo 9, y dice aquí, y le dijo Moisés a Josué. O sea, Josué es un aprendiz, es una persona que está conectada con Moisés. Moisés es un hombre llamado, es un hombre escogido, es un hombre que Dios probó su liderazgo, lo respaldó y le dio evidencia a los demás que ese era el líder, y se acabó. Así. ¿Por qué? Porque a Dios le antojó y se acabó. Así fue. Entonces Moisés ahora tiene a alguien, un aprendiz que está pegado con él, un discípulo que está pegado con Moisés, está continuamente pegado, y lo ves a lo largo de la historia del libro de Éxodo y luego en el libro de
de Números, en Deuteronomio, de Números, y luego lo ves ya entrando él, Josué, ya maduro, entrando a la tierra de promesa. Pero todo ese proceso tenía que estar enfrentado a diferentes batallas, y Dios permitió que desde temprana edad Josué experimentara las batallas, probaran lo que es la guerra. Y Moisés lo llama a él y le dice: escógenos varones. Le da la responsabilidad a Josué: tú escógelos. No dice yo los voy a escoger. Moisés no los escoge. Delega la responsabilidad a un aprendiz, a un discípulo, y le dice: escógelos, a ver qué tan buen ojo tienes. Escógelos tú. Y va y los escoge. Josué escoge estos varones para pelear con él. ¿Sí? Estos varones tenían que ser seleccionados. No dijo: ve y agárrame a tantos hombres y vamos a pelear. Sino escógelos. Tenían que reunir ciertas características. No nos dice la escritura cuáles, pero nos dice que tenían que reunir ciertas características para haberlos escogido Josué. Los tenía que haber conocido, tenía que haber visto su vida, tenía que haber visto cuál integridad tenían, qué tipo de características en cuanto a identidad con el liderazgo. Todo eso Josué lo tenía que contemplar, si eran hombres que no se iban a quebrar a la hora de los trancazos. Josué escogió a 32,000, Gedeón escogió 32,000 para salir a la batalla en Jueces 7. Pero de los 32,000, aunque eran muchos, no era suficiente para Dios. No era el número, era el carácter lo que Dios andaba buscando. Y entonces le dijo: son muchos esos 32,000, mándalos a los que se vayan, a los que no les interesa ir a la guerra. O sea, hay unos que hacen bola y hay otros que de veras son broncudos. Y Dios anda buscando a los broncudos. Y ya tenemos de gobernador a uno. Pero anda buscando a los que le entran, a los que no le sacan la vuelta al asunto, sino se enfrentan a las cosas. Y Gedeón estaba convencido de que con 32,000 más o menos le iban a hacer contra todos los miles de madianitas que iba a haber ahí. Pero Dios le dijo: no es por ahí, no es por ahí, va a ser conforme a lo que yo estoy viendo. Yo veo el corazón, le decía Dios a Samuel. Tú te vas con la finta de que es alto y que es esto y que es lo otro, pero yo no veo eso, yo estoy viendo el corazón. Tú ves 32,000 y te impresionas por los números. Yo no me voy por eso, yo estoy viendo el corazón de los guerreros que van a salir a la batalla. Yo voy a ver a estas personas si son competentes para esto. Aún son muchos, mándalos, diles que se vayan los de doble ánimo. Y Dios no quiere gente de doble ánimo. Ahí dice Santiago que los de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Es decir, son inconstantes, no la van a hacer los inconstantes, no la haces. Si estás un ratito aquí y un ratito allá, que sí, como no, aleluya, y al rato ya no. O que, ay, sí, yo estoy bien identificado con esto, pero no estás identificado. Ese doble ánimo, tarde que temprano, te va a cobrar una factura. Y la factura va a ser un fracaso. Es lo que te va a cobrar. El hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Inconstante en su hogar, inconstante en su empresa, inconstante en la iglesia, inconstante. Es inconstante en todos sus caminos, dice ahí. Entonces, volviendo a Gedeón los lleva entonces el Señor a un punto y dice: bueno, llévatelos a tomar agua, y los que laman el agua como perros me los apartas, y los que se agachen a beber agua, esos también me los apartas y me los separas. A veces hemos pensado que los que lamieron el agua como perros son los que Dios no quería. Esos son los que escogió Dios. Los que lamieron, los perros no chupan agua, lamen el agua. Y esos que se veían a sí mismos poca cosa y sin embargo eran fieles y estaban dispuestos, esos que estaban alertas con el agua y la lamían y estaban alerta, esos son los que Dios quería. Los otros que chupaban a borbotones el agua y que estaban agachados y descuidados, esos les dijo: ¿sabes qué? Esos no van a entrar. Y mandó a su casa 9,700 se fueron a su casa. Y se quedaron 300 con Gedeón. Aquí le está diciendo Dios a Josué: escógelos. Israel tenía millones de gentes. Probablemente algunos calculan que eran 3 millones. ¿Cuántos de esos hombres? Probablemente 600,000 o tal vez más hombres que estaban en el pueblo de Israel, hombres capacitados para la guerra. Y de esos podría haber escogido: a ver, mándame a mí unos 100,000, unos 200,000, yo no sé cuántos, pero no era así, tenían que ser escogidos. Entonces, hablando de la forma en que Dios trabaja es por escogerlos
pero van a reunir ciertas características. No detalla ahorita cuáles son, pero yo estoy seguro que los escoge conforme a su corazón, que sean algo que Dios le agrada. Versículo 9 dice, y entonces le dice, sal a pelear contra Amalec, y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquí empezamos a ver poco a poquito, básicamente 3 perfiles o 3 aspectos de las personas que se hacen en el campo de batalla. Cómo las batallas nos instruyen, nos enseñan, nos dejan una tarea, nos ayudan a aprender cosas y a descubrir cosas. Y aquí Moisés primero está dando una orden y Josué está obedeciendo la orden. Aquí no hay con que no, pues yo no voy, no, pues búscate otro, no, pues yo no puedo, fíjate que me tocó fútbol hoy, o otro día. Y las excusas típicas, no hay ningún pretexto. El líder manda la orden y el subalterno acata la orden y por ahí me voy. Es todo. ¿Por qué? Porque el ministerio de Moisés estaba aprobado, dice ahí la escritura, que Dios lo había respaldado, lo había puesto y le da la orden, pero no nomás es un hombre que manda, sino es un hombre que se involucra. Y entonces vemos a un Moisés que sube a la cumbre. Y entonces Moisés está tomando una posición arriba, pero no está ajeno de la batalla, tiene una participación indispensable. Dice, yo voy a subir a la cumbre y la vara de Dios estará en mi mano. Es eso de que la vara de Dios va a estar en su mano. Estaba hablando, esa vara significaba autoridad. Con esa vara fue la primera vez que la usó para convertirla en víbora. Fue la vara que usó Moisés para tocar la cola de la vara. Cuando se hizo víbora, la tocó por la cola y no le hizo ningún daño, se volvió a hacer vara. Dios le enseñó a Moisés muchas cosas por medio de esa vara. Con esa vara golpeó las aguas, se convirtieron en sangre. Bueno, con esa vara sucedieron 1000 cosas. Más adelante con esa vara golpeó la roca y salieron aguas. Entonces era una vara de autoridad que tenía Moisés. Está subiendo a la cumbre en una forma de una autoridad, y estamos hablando de una posición alta, que tiene una posición en las alturas de autoridad, tiene una vara. Hay gente que tiene, decimos aquí, hombre, se tiene una vara alta, ¿verdad que sí? Decimos eso aquí en México, se tiene vara alta. ¿Por qué? Pues está bien parado. Ahí, no, hombre, luego le abren las puertas a ese. Tiene vara alta. Bueno, Dios a ciertas personas dentro de los ministerios, en su madurez, los ponen ciertos con la vara alta. Y esos ocupan posiciones altas, no porque no quieran entrar a los trancazos, sino porque su participación es indispensable en la batalla. Y entonces empezamos a ver aquí 3 cosas que poquito a poquito los vamos a ir descubriendo. Ahorita te los voy a mencionar. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, y empiezan a aparecer 2 personajes, y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Resulta que Moisés no sube solo. Moisés sube acompañado de Aarón, su hermano, y de otro hombre llamado Hur. Y estos hombres caminan con Moisés, están en la parte de arriba, y están ellos 3 allá arriba en la montaña. No están en los trancazos, aparentemente físicos cuerpo a cuerpo, pero tienen una posición de altura. Y ahorita vamos a ver la importancia que significa el respaldo de cobertura o el respaldo de oración para los que están en las líneas de batalla. Cuando sale un equipo de misiones, cuando hay alguien que va a salir a X o Y lugar, cuando va a haber un evento, qué sé yo, siempre necesitamos los que están encima, los que están arriba, para poder desde arriba cubrir todo lo que viene. Porque el asunto no es que tantos jóvenes van a venir al Congreso, o no se trata de cuántos matrimonios van a ir al retiro. No, eso es algo, eso es el enfrentamiento que vas a tener. Pero previamente a eso tiene que haber una posición de altura, supervisando desde arriba. Y yo le llamaría una altura profética. Esa es la posición, es una altura profética. Y vemos estos perfiles, los vamos a ir descubriendo. Uno es, en el caso de Moisés, una altura profética. En el caso de Aarón, Aarón significa fortaleza. Es hermano de Moisés, tenía una posición, andaba con Moisés también, desde pequeño era mayor, parece ser de edad que Aarón. No estoy seguro, pero parece que sí. Y sin embargo, Aarón no recibió el manto que Moisés recibió. Así está, Dios lo hizo de esa manera. Y Aarón tiene
rasgos medios flaquitos en su ministerio. Lo vemos después haciéndole caso a la gente y hace un ídolo por ahí para no quedar mal con nadie. Era medio políticamente correcto y esas ondas que hay hoy en día. Era un medio tibiezón. Pero Aarón, sin embargo, con todas sus flaquezas y debilidades, sube. Y no dudo ni un tantito que Moisés los escogió. Moisés escogió, así como Josué escogió a esa gente, Moisés también escogió a esta gente. Ahí no lo dice, pero si se subieron con él fue porque o los escogió Moisés o ellos dijeron, nosotros vamos contigo. Una de las dos. Y Aarón está ahí para sostenerlo. Y también Ur en este caso significa el enardecido. Otra traducción es enardecido de coraje. O sea, era un personaje corajudo, si le quieres llamar así, Ur. Y es de los que están ahí, no nos da mucha información. Tenemos otra mención de él en Éxodo 24:14, que son de los que deja Moisés al cuidado de Israel. Ahí a Ur y a Aarón le dicen, cuidan al pueblo mientras Josué y yo subimos y los 70 ancianos vamos a estar por aquí cerca del monte para el encuentro con Dios. Y ustedes se van a encargar de cuidar. O sea, era un hombre de confianza. Eran personas a las cuales habían sido probados, los conoció Moisés de alguna forma en el camino y les deja una responsabilidad. Ya los había probado aquí en Éxodo 17, vio la fidelidad de ellos, eran gente de confianza. Y estoy seguro que eran de los que estaban pegados con Moisés. La escritura nos dice que más adelante que le levantaron los brazos. Pero empezamos a ver ahora sí ya tres perfiles. Uno de ellos es el profético, que es el de Moisés. Otro de ellos es el de los intercesores, que también Moisés era uno de ellos, pero estos están en una posición arriba, están intercediendo. Y la tercera son los guerreros, los que están al frente y confrontan las fuerzas enemigas, cara a cara, frente a frente. Son de las tres cosas que tú empiezas a descubrir en esto. Entonces empiezas a ver aquí que suben, versículo 11, y dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Y cuando hablamos de levantar la mano, aquí dice singular mano, no dice las manos, no sé si le levantaron la mano, pero más adelante dice las manos. Cuando Moisés levantaba la mano, probablemente estaba levantando la mano donde tenía su vara y la levantaba, prevalecía. Y yo creo que cuando nosotros nos subimos a las alturas espirituales y levantamos la autoridad que Cristo nos ha dado en el ambiente espiritual, las tinieblas retroceden. Cuando bajamos la guardia, cuando dejamos, cuando flaqueamos, cuando nos debilitamos, cuando nos acomodamos, cuando flojeamos, cuando perdemos la pasión, cuando nos cansamos, cuando estás cansado de hacer lo mismo siempre, todos los miércoles lo mismo, ¿a qué voy? Ya no quiero ir. ¿Has oído eso? Bueno, ¿o lo has pensado? ¿O te lo ha dicho el diablo? ¿Sí? Bajas. Y cuando bajas, lo lógico es que tú ya no prevalecen las tinieblas contra ti, te va a pegar. Entonces aquí dice que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y a mí me recuerda mucho Juan capítulo 1, donde en el versículo del 9, 10 y 11 dice que las tinieblas no prevalecieron. O sea, no prevalecieron. Jesús no tiene altibajos en su posición celestial. Él tiene un trono glorioso, Él está en una posición inamovible y Él está en alto. La autoridad está en alto. No ha bajado la vara permanece hoy y mañana. Estés tú contento o no estés contento, estés con dinero o sin dinero, estés sano o no sano, estén las cosas bonitas en México o no bonitas. Ese cielo es inamovible. Ese trono es inconmovible y la autoridad de Cristo permanece y prevalece. Y tú tienes que mantener eso en tu corazón, consciente de que esa es la realidad de nuestro Dios. Moisés es un tipo de Cristo que está sentado a la diestra, pero no es Moisés el tipo de Cristo que sube y baja según su ánimo y si se cansa o no se cansa. No es así. No podemos pensar de esa manera. Moisés es Moisés y Cristo es Cristo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y dice aquí que sucedía que cuando alzaba su mano, prevalecía Israel. Y más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban. Yo entiendo que nos cansamos todos.
Acabo de leer un artículo para pastores, se los voy a pasar al costo. Y dice 4 cosas que los pastores deben de hacer después de la predicación del domingo. Irse a Cancún. Ah, te crees. No, pero dice algo muy importante. Dice, el lunes es indispensable que descansen. Porque lo que se desgasta un pastor, esto está escrito por especialistas de ministerio, lo que se desgasta un pastor en el ministerio un domingo, dice, las consecuencias sobre su salud, sobre su matrimonio y su eficiencia se van a notar si no se mantiene con cuidado, si no se cuida. Es que si ustedes no cuidan al pastor, el pastor se tiene que cuidar. ¿Sí me entiendes eso? Entonces, dice ahí que haga ejercicio. La primera cosa que debe hacer el pastor el lunes es leer la Biblia como si fuera cualquier otro día. Leer la Biblia, alabar a Dios, buscar a Dios y orar. Es como cualquier otro día, no hay interrupciones. Eso no se negocia. Segunda cosa es hacer ejercicio. Tercera cosa es invertir tiempo familiar. No lo estoy dando en el orden, nomás estoy diciendo las 4 cosas. Y la cuarta cosa es evitar consejerías ese día o actividades ministeriales en ese día. Esas 4 cosas. Orar como cualquier otro día. Leer la palabra, darse mantenimiento. Atender a la familia, a la esposa, a los hijos, invertir tiempo, porque a veces el ministerio no te da libertad de hacerlo. Tercero, hacer ejercicio físico para el cuerpo. Y cuarto, no involucrarse en ministerios para poder descansar y luego abocarse a lo siguiente, a darle a lo que sigue. Me pareció muy, muy acertado lo que estaban diciendo. Moisés se cansó. Se cansó. Muchos pastores caen cuando están súper agitados y viajando y esto y lo otro, y líderes también caen. ¿Por qué? Caen en enfermedades, o caen en adulterio, o caen en desánimo, o caen y tiran la toalla, etc. ¿Por qué? Por eso, porque están súper agitados, súper acelerados. Moisés se cansó, pero tenía a su lado 2 intercesores. Y eso es indispensable para cualquier líder. Hijos, oren por sus padres que son la cabeza de la casa, porque si tumban a tu papá, tú sigues. Iglesia, oren por sus pastores, porque si tumban al pastor, tú sigues. ¿Me están entendiendo? Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés y estaban con él peleando una batalla, pero también al lado de él, asistiéndolo a él. Si tú ves, esta es una forma, una sombra de la transfiguración. En la transfiguración, Cristo sube y se transfigura, una luz gloriosa, y de repente se encuentra rodeado de 2 personajes, Moisés de un lado y Elías del otro. Es un cuadro parecido a este. Y los 2 están platicando con Jesús sobre las cosas que habrían de venir, dice la Escritura, lo que estaba por acontecerle. Lo están fortaleciendo. De alguna forma tú dices, híjole, qué manera tan rara, ¿no? Y sin embargo, Moisés es el que representa la ley y Elías es el que representa a los profetas. Y están los 2 apoyándolo, la palabra y el espíritu, sosteniéndolo, animándolo, porque ya venía su momento, ya venía su hora. Uno murió en el monte Sinaí, fue enterrado, Moisés. Otro fue arrebatado al cielo. Así es que estos 2 personajes representan muchas cosas y no nos vamos a meter a dar detalle de eso, pero hay una similitud entre este evento y el evento de la transfiguración, muy parecido. ¿Y por qué? Si tú analizas la historia de la transfiguración, cuando termina Jesús de la transfiguración, inmediatamente llega y hay un niño endemoniado y Cristo lo libera. Algo pasó en ese monte de la transfiguración. Sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, que estaban ahí viendo todo eso, eran escogidos por él. Eran de los que los escogió el Señor, pero ellos se dejaron escoger. No sé si me entiendas. ¿Sí? Fueron escogidos por Jesús, pero a la vez se dejaron escoger. Aceptaron esa elección que Dios hizo en ellos. Ellos querían estar con Jesús, y si tú los ves a ellos continuamente pegaditos, ellos fueron escogidos, sí, pero aceptaron su papel de ser escogidos. ¿Sí me entienden eso? Y hay algunos que son escogidos, pero no aceptan su papel, ni reconocen que son escogidos, menosprecian que son escogidos. Y esa es una tragedia. Pero estos escogieron y aceptaron la elección y abrazaron la elección.
Aquí estamos hablando de Aarón y Hur sosteniendo los brazos, y se cansó Moisés. Las manos de Moisés se cansaban. Versículo 12, por lo que tomaron una piedra. A mí me gusta mucho ese concepto porque está lleno de mensaje, hay una riqueza. Si nos vamos despacio, no quiero tipificar las cosas, pero pues me van a perdonar por un momento, pero a veces así son las cosas. Escogieron una piedra, pues ha de verse una piedra que estaba por ahí, ¿verdad? Yo no sé qué tamaño era, pero seguramente a lo mejor estaba ahí parado y estaba ahí sosteniendo la vara y estaba ahí parado y ahí llevaba horas la batalla y no había resultados o avanzaba y se retrocedía y lo que tú quieras. Y Moisés, pues ya estás hablando de un hombre mayor de 80 años de edad que está ahí medio cansadito y los otros lo están sosteniendo y pues el viejito ahí la lleva. Y entonces, con todo y eso, se les ocurre la gran idea: vamos a ponerle algún lugar de descanso. Y la piedra es un lugar de descanso, y la piedra es Cristo, y ese es nuestro refugio y es nuestro descanso. Entonces, el profeta descansa en la piedra, descansa en la roca, descansa en Cristo. No descansa en lo que tiene, no descansa en sus logros, no descansa en eso, descansa en la roca de nuestra salvación. Ahí es donde descansa, ahí está apoyado. Tiene que haber alguien que le recuerde también al profeta en quién está parado. Estás parado en Cristo. Tiene que haber alguien al lado mío que me hable de Cristo. Adriana me habla de Cristo, me anima, me enfoca. Amigos, aquí el liderazgo. Cuando estamos en la trilla, necesito a alguien que me diga: aquí está la roca, descansa en ella, apóyate en ella. Tú y yo lo vamos a necesitar tarde que temprano. Tú vas a necesitar a alguien que te diga: aquí está la roca, descansa en ella. Y ahí dice que se sentó, tomaron una piedra y lo pusieron, ¿sí? Y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y sobre esa imagen, esa idea, Moisés está descansando, apoyado en esta roca, y aún así ahora Aarón y Hur empiezan a sostener sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Moisés trató de hacerlo por un momento, pero ahora entran ellos en muchas maneras. Una de ellas es que lo acompañan, la compañía. Otra de ellas es que tienen muy buenas ideas y ven sus áreas flacas y le apoyan con lo que le hace falta a Moisés, le ponen una roca. Y otra de ellas es que cuando están viendo que está bajando la bola y están notando que prevalecen los amalecitas, dicen: no, tenemos que ayudarlo para que la siga sosteniendo, porque como decían los amigos de David, no sea que se apague la lámpara de Israel. ¿Sí me entiendes esto? No sea que si baja la guardia Moisés nos va a llevar esto. Hay que ayudarlo, hay que intervenir, hay que meternos. Entonces empiezan a entrar, apoyan, levantan, y dice ahí que empezó uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza, lo sostenían. Sí, él tenía algo de fuerzas, pero los otros redoblaban las fuerzas. Y eso es cuando necesitamos entender que el profeta necesita intercesores. El profeta no está solo, el profeta necesita apoyo de oración. Necesitamos profetas en la iglesia, pero necesitamos orar por los profetas. El profeta no se maneja solo. El profeta necesita respaldo. El profeta se cansa porque es el visionario, es el que puede decir cosas que están por suceder, como dice Amos, que él va a revelarle a sus profetas las cosas que Dios va a hacer. Pero cuando te revela Dios esas cosas es mucha carga, es muy pesado, es muy cansado. Los profetas se fatigan, los profetas pasan por luchas. Josué, cuando vemos la vida de Juan el Bautista, era un hombre solo, es un hombre que estaba ahí en continua batalla, tenía discípulos que estaban ahí pegados con él. Son de los que más aborrece el Señor. Jezabel los mandaba a matar a los profetas. ¿Por qué? Porque eran los más peligrosos de todos. Son los que para mí son los francotiradores de Dios. Los profetas son los francotiradores. Hay francotiradores que pueden tumbar un enemigo a 2 kilómetros de distancia. Así, ¡pum! Son los más peligrosos del mundo. Los francotiradores son cotizados altamente en los ejércitos y son de los que más se buscan tumbar, porque esos pueden a mucha distancia visualizar y pegarle al oponente y lo tumban a distancia y no saben ni qué le pegó. Esos son los profetas. Tienen una certeza, cuando realmente son profetas, tienen una puntería tremenda, y esos profetas están en alto riesgo y necesitan ser apoyados. A Juan el Bautista le costó la cabeza. Nada más con eso te digo.
¿Sí estamos entendiendo esto? Entonces, la posición del profeta necesita siempre el respaldo de intercesores. El profeta tiene una función de intercesión junto con los que lo apoyan, Aarón y Hur. Están intercediendo, no están haciendo nada físicamente práctico en cuanto a estar frente a la situación. No están enfrente del ministerio, están encima del ministerio intercediendo. Tienen un peso espiritual muy grande. Los que están en la línea de batalla, eso se les llama los guerreros. Un Josué y sus escogidos son los que están frente a frente, son los que hablan y reprenden los demonios, son los que los ven los demonios, están orando y los ven. Como si estuvieran ahí los demonios, los atan, le hablan a las cosas como si fuesen. ¿Sí me entiendes esto? Esos son los guerreros. Están confrontando continuamente. Están percibiendo, tienen una mirada del camuflaje, pueden distinguir dónde huelen al demonio, lo tienen un detector y son guerreros. Son guerreros, los huelen a kilómetros. Enfrentan, son los que están en la línea, ayunan con regularidad, oran en lengua, son los que levantan la voz, son los que reprenden y pegan. Y tú dices, pues este cuate que trae, ¿para qué grita tanto si Dios no está sordo? ¿No han oído eso? Que muchos dicen, no, Dios no está sordo. Es que este es un guerrero. Y el otro menso, el otro está ahí, ¿verdad? Que tú dices, ay, ¿para qué grita? O sea, que ¿para qué grita? Pues ¿cómo que para qué grita? Y en una guerra, ¿qué haces? Ay, vénganse. O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo? Yo quiero que veas en la batalla cómo le hacen cuando pelean, para que veas cómo pelean. ¡Ah! O sea, estás con todo lo que traes. Esos son los guerreros. Están en la línea. Que no ves físicamente al enemigo, eso es lo de menos. Ellos espiritualmente los perciben, los ven. Pero los que están arriba, atrás de ellos, los intercesores, son igual de valiosos e igual de peligrosos para Satanás. ¿Por qué? Porque esos están sosteniendo espiritualmente la batalla. Esos son los que defienden a los guerreros. Esos son los que respaldan a los guerreros. Los guerreros solos no pueden. Es como mandar tropas al frente y todo el mundo acá yendo a Disneylandia y comiendo palomitas y allá los guerreros dándose en la torre. No mandan petrechos, no mandan armamento, no mandan logística, no mandan respaldo, porque todo el mundo está en Disneylandia acá. ¿Será posible? No. Si hay soldados en la línea, los de casa están intercediendo por un Beto Motomochi, están intercediendo por un Pedro Rodríguez, por un Miguel Iavi Pla, están intercediendo por Armando Flores en Houston, o por un David y Liz Ibarra allá en Austin, o por Ario y Yasmín en Toluca, o por Miguel y Flor que están allá en la línea en Tuxpan, o por Alan y Alma que están acá en Saltillo. O sea, tiene que haber alguien, porque están en la línea y no podemos desentendernos. No, pues allá ellos traen su rollo, yo traigo el mío. No es así. Y más cuando estamos en responsabilidad. La batalla nos enseña posiciones importantes que tenemos que seguir. Tenemos que entender eso. Y entonces le ponen la roca para un reposo, para un apoyo. Para mí es como recordarnos, decirnos, Cristo está contigo, échale ganas. Cristo está con nosotros. Donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. ¿Dónde está Moisés? 2 o 3. ¿Y dónde está él? Ahí estoy yo. ¿Cómo está él? Como la roca del reposo. ¿Sí entienden eso? Donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí están entendiendo esto? Entonces, esta es la realidad espiritual que Dios nos ha confiado. Y luego seguimos viendo aquí de que se puso ahí, le sostuvieron sus manos, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y estamos hablando de que la posición del intercesor es hasta el último día de tu vida, mano. O sea, no es un ratito. La vida del intercesor es un estilo de vida. La vida del profeta es un estilo de vida. Y la vida del guerrero es un estilo de vida hasta el último día de tu vida. Tiene que ser. No es opcional, ni momentánea, ni temporal. Es algo que hasta que se pone el sol, hasta que se acabe el último día de tu vida, hasta la última caída del sol,
tú estás intercediendo. El deseo de mi corazón es profetizar hasta el último día, que yo cruce el umbral de la vida a la muerte y pase a la eternidad profetizando, o que esté intercediendo en mi lecho de muerte y cruce el umbral intercediendo, o que cruce el umbral de la guerra espiritual peleando contra Satanás y atando a los demonios que han oprimido a la humanidad, y que cruce el umbral y que entre en guerra, y cuando entre yo ya terminé y ahora sí ya descansamos. Pero antes de eso no hay nada de descanso, no hay cambio. Esto es una línea, es algo que hasta que se ponga el sol, son nuestras posiciones. Y dice aquí que en versículo 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. O sea, aquí usó, si llamas es filo de espada, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es espada más cortante que toda espada de dos filos. O sea, aquí está hablando de un guerrero que utilizaba la palabra. Claro, yo no dudo que Josué usó una espada física de metal, de fierro, de hierro, lo que tú quieras, peleando contra los demonios. Pero si yo lo veo desde el punto de vista espiritual, yo estoy peleando contra los demonios, citando escrituras bíblicas y pegándole, con pura escritura bíblica, lleno del Espíritu Santo, con los escogidos de Dios, que aman la palabra de Dios y tiemblan ante ella, y que están listos y que la conocen y meditan en ella día y noche y salen a la guerra. Josué es uno que medita en ella día y noche. Dios se lo dijo, medita en ella día y noche. No te apartes a la izquierda ni a la derecha, haz todo lo que está escrito en ella y entonces harás prosperar tu camino. Y Josué, cuando oí esas palabras en Josué 1, te aseguro que recordaba, así fue en la batalla contra los amalecitas. A filo de espada los echamos fuera. Y así como estuvo Dios allá peleando en Rajadim, allá también va a estar Dios conmigo en la tierra de promesa. Lo creo. Entonces, versículo 14, y el Señor le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. O sea, creo yo que el ministerio profético, y podríamos hablar del intercesor y del guerrero también, pero el profeta tiene una función de registrar los hechos. Yo siempre le he pedido a la gente, escribe lo que Dios ha hecho. Ten una libreta, escribe los hechos de Dios, escríbelos, ponle fecha, ponles un título y escríbelo cortito, no tiene que ser un rollo, nomás pon lo importante, escríbelo. ¿Por qué lo tengo que escribir? Por memoria de tu descendencia, para que los que siguen, cuando lean los hechos que a ti te tocaron vivir, digan, wow, Dios se movió en el tiempo de mi abuelo, Dios se movió en el tiempo de mi papá, Dios se movió y está registrado, y ellos les trae a ellos un deseo de decir, yo quiero eso que vivieron ellos. Cuando tú lees la Biblia, yo quiero lo que vivieron ellos. ¿A poco no quieres lo que vivieron ellos? No quieres, o sea, yo quisiera de veras que entendiéramos en los evangelios lo que significa lo que hicieron los discípulos, lo que hizo Jesús. Yo quiero ver eso, que traían los enfermos y endemoniados al atardecer y todos eran sanados, y era una locura ahí en esas casas donde se llenaban con todo, y salían los demonios, ¡ah! Y boom, libre, y el otro sano, y el otro salía corriendo. Al día siguiente era en el periódico del pueblo salía la noticia. Eso está registrado para nosotros, dice la Escritura. Esto fue escrito para nosotros. Así dice Corintios 10. Estas cosas fueron escritas para nosotros. Y lo que nosotros escribamos respaldado con la Biblia, sin exageraciones, nada más lo que es, te aseguro que inspira a otros. Y le dice aquí, escríbelo, esto para memoria en un libro. Y dile a Josué, empieza Dios, el profeta empieza a oír la voz de Dios y le empieza a decir al guerrero, le empieza a decir, dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dile a Josué que esta batalla no es la última. Dile a Josué que ni es la primera ni es la última. Le está avisando, Dile que yo voy a raer a Amalec de la tierra. Y esto para mí, cuando Moisés le dice a Josué, oye, Dios me dijo que te dijera, esa es una palabra profética ahí, Dios me dijo que te dijera que así como raíste a los amalecitas en esta batalla, todas las que vengan
los va a raer y te va a tocar a ti raerlos y le va a tocar a Saúl raerlo, que no lo hizo, pero lo va a hacer David. Y lo van a hacer y lo van a raer. Esto es una profecía extemporal. No es una profecía nada más en el tiempo de Josué. Es una profecía que trasciende el tiempo de Moisés y de Josué. Va más allá. Porque tú te metes aquí y léete Deuteronomio o métete más adelante a los libros de 1 Samuel y segunda, y te vas a dar cuenta cómo los amalecitas eran un dolor de cabeza de Israel y tenían que raerlos. Y Dios, cuando buscaban a Dios, cuando se ponían en sus posiciones los guerreros, los intercesores y los profetas y se ponían en serio en el asunto de la confrontación espiritual, los hacían pedazos, los raían. Dile, escríbelo y dile. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar. Este es el hecho de un hombre que sabe que es un hombre que tiene que morir. Las victorias muchas veces nos llenan la cabeza. Las victorias nos llenan la cabeza de humo. La gente puede ser tan nociva, tan dañina, cuando viene y dice: no, hombre, lo máximo, estuvo tremendo. No, hombre, lo que hiciste, gloria a Dios, man. Y te sientes así y se te empieza a subir a la cabeza. Lo primero que hace Moisés es hacer un altar, y en ese altar hay muerte. Algo mató, yo no sé qué mató, pero hizo un altar. Pero yo creo que entre todo el concepto de matar un cordero o lo que sea, ahí se estaba matando él a sí mismo. Estaba diciendo: Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es tuya. Este asunto no lo podríamos haber hecho si tú no intervienes. Aquí voy a dejar un memorial que fuiste tú quien nos ayudó. Fuiste tú quien nos sostuvo. Podrá ser el que sea, carismático, ungido, sea lo que sea, el altar tiene que estar ahí. En las victorias tiene que haber un altar. Tiene que haber un altar. Y ese altar es un memorial. Aquí me muero yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es lo que está diciendo. Entonces pone un altar, dice aquí, construyó un altar y le puso ese lugar Yahvé Nishi, que quiere decir Yahvé es mi bandera o Yahvé es mi estandarte. Y dice varias cosas con esto. Si tú ves una bandera se usa o se usaba, pero se usa para que los que están debajo de esa bandera están bajo las órdenes de esa bandera. Están bajo la autoridad de esa bandera. La bandera es un símbolo de identidad. La bandera es un símbolo de guerra. Se llevaban las banderas a los campos de batalla y se definían los batallones, los ejércitos. Los que estaban bajo esa bandera son de ese campo, y los que están bajo esa bandera son de ese campo. Entonces es un símbolo de identidad, es un símbolo de autoridad. También es un símbolo de convocación. Yo no creo que Josué y los escogidos nada más ahí pelearon y Moisés arriba y nada más fue trancazos carnales así en la carne. Yo no dudo ni un tantito que había ángeles involucrados y demonios también. Porque esa gente practicaba magia, hechicería, invocaban a sus dioses. ¿Tú crees que el Dios de Israel no se iba a meter ahí? ¿No iba a llamar a sus ejércitos a pelear? ¿O qué? Háganse garras ahí ustedes. Es un asunto entre Rusia y Estados Unidos. Son naciones, así son. No, esto es un asunto de guerra y hay demonios de por medio. Hay ángeles de por medio. Hay guerra en serio espiritual. Por eso esa parte espiritual donde sube Moisés no es ya en la carne, ya no es lucha contra sangre ni carne. ¿Entienden eso? Esta es una lucha contra principados y potestades y huestes y todo este tipo de espíritus que existen en el medio. No puedes separarlos, no son independientes, no es algo. No creas que Ucrania y Rusia tienen problemas. No, siempre tienen problemas. Y ya es una situación política. No es política, mi amado. Esto es una
cosas que el carnal no ve. No lo ve. A ver, gracias. Entonces el espiritual entiende lo espiritual y acomoda lo espiritual a lo espiritual. El carnal no entiende eso. El carnal piensa que pues no, eso es un asunto, una diferencia. Tuvieron un problema en la casa, le gritó el esposo, la esposa la golpeó y se pusieron ahí. ¿Y qué? Pues, ¿y de dónde fue? ¿Dónde andaba el marido? ¿O dónde andaba la esposa? ¿O qué tipo de con quién estuvo conviviendo? ¿Con quién platicó? ¿Cómo es que siempre eran pacíficos y llegó a la casa y se presentaron estos problemas? O sea, ¿quién tiene una visibilidad espiritual para decir, aquí se metió la cola del diablo, aquí hay algo? Necesitamos a alguien que tenga la visibilidad espiritual. Jehová Nishi es el que tiene la bandera, es el que nos pone por debajo. Salmo 91 dice, el que habita a la sombra del Altísimo morará ¿bajo qué? ¿Sí están entendiendo eso? Es una bandera. Es algo encima de nosotros. Esa bandera está oleando sobre nosotros, ¿sí? Y nos da una identidad. Y la identidad es Cristo. Él es nuestra identidad. Es una bandera que convoca. O sea, nos une. Esa identidad nos une. Nos identificamos. Porque hablamos el mismo lenguaje, porque leemos el mismo libro, porque seguimos al mismo Señor, nos une. Y esa unidad es la que Dios bendice en Salmo 133. Esa es ahí donde Dios manda bendición y vida eterna. Esa bandera tiene que estar ondeando arriba de nosotros. Y esa es la que nos da la victoria, finalmente. Es una bandera de victoria sobre nosotros. Versículo 16, y con esto termino. Y dice aquí, y dice Moisés que por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Híjole, mano, tú lees eso y dices tú, wow. O sea, Amalek está peleando contra Israel. ¿Cuál trono de Jehová? Eso dice un tapado, ¿me entiendes? ¿Cuál trono de Jehová? Pues, ¿cómo está eso? Está peleando contra Josué, Moisés, los judíos. Está defendiendo lo suyo. Porque llegaron los judíos a territorio que era de los amalecitas. Cualquiera dice, no, está peleando lo suyo, ¿verdad? Pero hay una voz por allá que dice, yo te daré la tierra de tus enemigos. O sea, hay una profecía por encima de eso. Aunque sea tuyo, no es tuyo, es de Dios y se lo da a quien quiere. Y de repente dice aquí que Amalek se levantó contra el trono de Dios. Cuando tú oyes eso, ¿no te lleva a ti a Isaías 14? ¿No te lleva a pensar Satanás que se puso en contra del trono de Dios? Que levantaré mi propio trono, que me sentaré en la parte norte, que yo seré igual que el Altísimo. Y empieza a hablarte de toda la arrogancia del diablo y que confronta el trono de Dios. Lo está confrontando. Está hablando de un demonio. O sea, la descripción aquí, estás hablando de una guerra abierta espiritualmente hablando. El que arrasa, ahí tú léete Isaías 14, dice, el que puso a las naciones como un desierto. Así dice, el que arrasa las naciones, las arrasa, las hace pedazos. Pues ese, dice aquí la escritura, fue vencido porque había alguien intercediendo arriba, profetizando. El profeta de profetas es Cristo y el intercesor de intercesores es Cristo. Ahí tú léete Hebreos, donde dice que Él está ahí permanentemente intercediendo por nosotros. Así lo dice. Está en la parte, vamos a verlo nomás para que veas ahí. Hebreos, me gusta siempre esa escritura porque tiene mucha riqueza la descripción de su posición. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? En este instante, y Jesús está haciendo estas cosas ahorita, en este momento. En capítulo 7, dice, versículo 24, dice, capítulo 7 de Hebreos 7:24, mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está viviendo siempre para interceder por nosotros. Y Él tiene los brazos en alto a favor tuyo y a favor mío. Y Él no se cansa.
Wow. Y Él está viendo desde los cielos la batalla nuestra. Y Él pelea nuestra batalla. Si Él no está en nuestra batalla, estamos perdidos. Si Él no está en tus batallas, estás perdido. Necesitas entenderlo. Él tiene que estar metido en tu batalla. Si tú peleas las cosas en la carne sin Él, tú pierdes sin Él. Pero si lo involucras en tus asuntos, Él pelea tu batalla. Él pelea tu batalla. Y dice que vive para siempre intercediendo por ellos. ¿Sí? Y bueno, termino. Éxodo 17, ese último versículo, dice aquí que una profecía generacional, que dice aquí la palabra. Éxodo 17, el último versículo de este estudio. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová contra Amalec de generación en generación. Mi amado, somos una generación. Y esta generación está en contra de Amalec. Hay un Amalec que estamos peleando. Ya como quieras. Amalec tenía muchos tipos de soldados que hacían muchos tipos de maldades. Bueno, ese grupo de tinieblas va a ser confrontado por los guerreros que aquí están. Yo sé que aquí entre nosotros hay guerreros que saben pelear, que saben orar, que citan la escritura, que están armados hasta los dientes, que visten con toda la armadura espiritual y que usan bien la palabra de verdad. Son guerreros de corazón. Dios te hizo guerrero. Luego hay los otros, los intercesores, los que apoyan, los que están desde arriba intercediendo. Y luego hay los profetas, los que citan, los que claman a Dios, los que esperan en la presencia de Dios, los que ven visiones de Dios, los que anuncian las cosas por venir, los que declaran las estrategias por dónde pegar, dónde viene el ataque. Como decía Eliseo, por aquí y por aquí los van a atacar, y no iban por ahí. Y se enfadaba el rey enemigo. ¿Quién nos está traicionando? Es que hay profeta en Israel. Él lo ve desde arriba, él está viendo las líneas enemigas, él visualiza lo que dices en lo más secreto, él lo oye y lo dice a sus guerreros. ¿Sí estás entendiendo eso? Necesitamos los profetas y los hay entre nosotros. Tú puedes ser uno de ellos. Yo podría decir que las tres funciones las tenemos operando en nosotros, las tres. Pero unos la tienen más desarrollada en el sentido de profecía, otros más desarrollada en la posición de intercesores, de los que interceden, están orando todo el día, están intercediendo todo el día. Dios les manda imágenes de personas y están orando y orando y orando y orando. Hay gente que pide oración, tengo un enfermo, y se ponen en la brecha, son de los rápidos para interceder. Y hay otros que están en la guerra, en la línea de batalla, van al hospital y se presentan con el enfermo, le imponen manos, y esos son los de pecho a pecho. Los guerreros son los que están en la línea. Esas tres las tenemos, pero unos tienen más que otros. Pídele a Dios que te lo revele, que Dios te muestre cuál es esa riqueza que te ha confiado, porque aquí lo dice, y habrá generación en generación guerra contra Amalec. Así es que aquí estamos, una generación. Este es el Amalec que nos tocó en nuestros tiempos. Y no dudes que va a aparecer por ahí, va a asomar la cabeza, y cuando la asome, como asomó la cabeza en un huracán, y la iglesia se levantó como un Josué, unos guerreros de línea y otros intercesores, y hasta los profetas seguramente con tiempo avisando que venía esto y diciendo qué teníamos que hacer. Pues todo está ahí. Dios nos está diciendo cosas y nos va a decir más. Nada más tenemos que estar sintonizados. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Yahvé Nishi está aquí, nuestra bandera. Estamos bajo su soberanía, su señorío, su autoridad. Estamos identificados con Él y entre nosotros como hijos de Dios.
y hemos sido convocados por Él. Señor, esta palabra te pedimos que sea lo que vino de tu corazón retenida, y lo que no, Señor, solo disípala y que quede solo lo que exalta tu nombre. Yo te doy gracias, Señor, por los guerreros escogidos por ti, los que tú llamaste a ti y que abrazaron esa elección, que dijeron: gracias por escogerme, acepto tu elección, Señor, con lo que venga, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero que estés orando ahorita, empieza a orar y declararlo, empieza a hacer esa realidad de agradecerle la elección que Dios ha hecho de tu persona, de haberte llamado aún esta noche. A lo mejor los que están viendo ahorita por internet, no sé, los que estén aquí, decir: Señor, estoy agradecido por la elección que tú has hecho de mi persona. Yo abrazo esa elección que tú hiciste. Acepto el reto y el compromiso y lo que significa, las consecuencias, todo lo que implica el haber oído tu voz, el haber sabido que me llamaste, como decía Jeremías, aún antes de que fuese formado en el vientre de mi madre. Señor, estoy sumamente agradecido. No logro ver la total imagen de lo que tú tienes preparado de antemano, pero Señor, de antemano te digo gracias y asumo mi responsabilidad. Me visto con toda la armadura espiritual que dice ahí Efesios 6. Me preparo, me alisto para la guerra, me someto a la autoridad espiritual que tú has puesto sobre mi vida, Señor, y declaro que tengo la palabra como una espada que sale de mi lengua, una espada de dos filos, que meditaré en ella y pelearé contra tus enemigos, los que aborrecen tu nombre, los que han confrontado tu trono, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos también los que han sido llamados o están siendo llamados a la posición de intercesores, de los que levantan los brazos de sus líderes, de los que levantan los brazos de los profetas, de los que están entendiendo su posición de intercesores y que desde arriba tal vez no están en la línea de batalla directamente involucrados pecho a pecho, pero están totalmente convencidos que ellos son parte de toda esta gran batalla y de esta gran victoria. En el Señor, yo levanto a los Aarones y a los Urs que están aquí entre nosotros. Levanto a los enardecidos que aborrecen a tus enemigos, Padre. Levanto a los que son fortaleza, a los que hablan palabras de fortaleza, a los que animan, a los que tú has escogido como sacerdotes, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. A los que tienen continuamente la visión de ayudar a colocar la roca, Cristo, como cimiento de reposo. A los que están cansados, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y oramos por todos los profetas que están entre nosotros, los que tú estás levantando entre nosotros, los que hablan palabra que trasciende los tiempos, los que ven más allá de lo temporal y se extienden a los siglos que están por venir, y que pueden visualizar y entender y decretan y declaran, y estas cosas son reales y suceden, y pasará el tiempo y pasará el cielo y la tierra, pero estas palabras que vienen de tu corazón jamás pasarán, porque fueron inspiradas por ti. Señor, levanta tus profetas en medio de nosotros en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Señor, necesitamos oír la voz profética en medio de tu pueblo, Señor. Gente que visualiza, gente que tiene visiones, gente que tiene sueños, que los entiende, que los interpreta. No gente alocada, ni distraída, ni inconcisa, ni inconstante, sino aquellos fieles que son probados y que cuando profetizan lo que dicen se cumple. No son solamente los que dicen cosas bonitas o cosas trágicas y no pasa nada. Eso, Señor, no los queremos entre nosotros. Guarda nuestros corazones, afírmanos y entrénanos en la batalla, Señor. Entrénanos en la batalla, enséñanos en la batalla, Señor, en el nombre de Jesús. Que afloren estos ministerios en la batalla y que podamos aprender de esto, que podamos hacer músculo de fe, Padre, músculo profético, músculo de intercesores, y ver el poder de tu palabra, el poder de tu promesa, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, a ti sea la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque estás con nosotros, profeta de profeta, intercesor de intercesores, guerrero de guerrero. Eres el Dios de los ejércitos. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Y bueno, ya estuvo.